Gracias, Santiago, por dedicar en este día arduo de tareas que tienes, dedicarle este espacio a la divulgación, diría, de una forma más amplia. De todo Yo te lo que agradezco a haces. vos por la posibilidad de sostener un encuentro, es decir, de poder darle a los temas que nos interesan a los dos un espacio, un lugar. Y me congratulo con los 15 años de tu programa. Eso no solo significa que tenés un público, significa que tenés una persistencia y una tenacidad a la que solo puedo definir como vocacional. Así es. Este deseo de disfrutar de la palabra, Sí. de ejercerla, de confrontarla con otros. Y bueno, esto es verdad que sostiene. No puedo dejar de recordarlo a Víctor Massú cuando te veo. Me pasa algo Sí. Que está entre nosotros cada vez que nos encontramos. Mira, Víctor me dejó muchas cosas. Víctor Massú me dejó una enseñanza primordial, que es la de aprender a escuchar. Otra enseñanza fundamental que me dejó es que no hay modo de ejercer la filosofía si no es comprometiéndose íntimamente con la transmisión, porque sin una transmisión comprometida los contenidos de la enseñanza se diluyen en la información. Yo lo he visto a Víctor Massú encarnar lo que decía, en el sentido más radical del término. Era un hombre que estaba atravesado por el peso de los conceptos que empleaba, tanto al escribir como al enseñar. Y el tercer aspecto que él me brindó, parte de la herencia extraordinaria que él me dejó, es Tucumán. Porque él me invitó aquí, no por primera vez, él me invitó aquí a la intimidad de esta ciudad, a la intimidad cultural y espiritual de esta ciudad. Él me trajo aquí a que yo conviviera con quienes de algún modo configuraron su mundo inicial y también su mundo de coetáneos. Cuando uno dice de alguien que fue o es profundamente tucumano, no está reivindicando una postura de provincialismo fanático. Lo que está queriendo decir es que está frente a alguien que ha entendido de qué se trata. Y Massú entendía el peso de la herencia universitaria, conceptual, filosófica y literaria que Tucumán tenía sobre su vida. Me lo transmitió. De modo que, entonces, hagamos una pequeña rectificación. No está entre nosotros, está con nosotros. Está con nosotros. También me trajo el recuerdo de la primera entrevista que le hice a él. Claro. Y la primera pregunta. Así. Que él tuvo curiosidad fuera de cámaras para saber qué le preguntaría. Y eso fue como pasar un primer examen, que me aceptaba como entrevistadora. Mirá qué interesante. Después que le dije. Y la pregunta era si el modo poético y el camino poético no atentaba al momento de hacer el ensayo filosófico, porque en sus textos, como en el tuyo, yo podía leer ese cruce de filosofía y poesía, cruce que hasta el día de hoy, al momento de tener que poner el rótulo debajo de tu nombre, se me ocurrió que era lo que más te representaba. No te equivocas, y no te equivocas. Y entre los autores argentinos que me enseñaron a discernir el tono que yo quería imprimirle a mi prosa, y no solo a mi poesía, está Víctor Massú. Víctor Massú me enseñó que la elocuencia de la palabra no proviene apenas de la coherencia lógica del enunciado, sino fundamentalmente de la intensidad infundida a la enunciación. Él escribió como un gran ensayista argentino y no como un autor de monografías. Es decir, no solo ponía en juego un tema, sino que ponía en juego el efecto que ese tema tenía sobre su espíritu. Fue un polemista, un conjeturador, y nadie más fiel que él entre los argentinos de la primera mitad del siglo que empezaron a escribir en ese momento, que Víctor, porque Víctor fue fiel ¿a quién? A Montaigne. Montaigne decía esto, fíjate. Montaigne decía: escribo ensayos porque no hago pie. Es decir, porque vacila, porque oscila, porque no termina de asentarse en la inequivocidad de un saber, sino que
está permanentemente tanteando, como un ciego que avanza en la oscuridad, guiándose por manos que le brindan una certeza parcial acerca del camino. Esto habla del espíritu profundamente democrático de su escritura. Todo esto me lo transmitió como una herencia difícil de asumir, pero imprescindible al mismo tiempo. Y yo creo que ese cruce entre poesía y filosofía es un cruce que para algunos de nosotros es indispensable, para otros no, pero en mi caso lo es. ¿Y lo es por qué? Porque yo creo que el lenguaje es sustancialmente metáfora. Es decir, quiere decir, no dice, quiere decir, es insinuación, sugerencia, un señalamiento que apunta a una claridad que no termina de inscribirse en el campo del inequívoco. Para mí la filosofía es el cultivo de esa penumbra y la poesía es la brújula con la que avanzo. Ahora, ese modo particular y ese oscilar, en tu caso, en el decir oral, está marcado y me llamaba la atención. Casi funciona como una mecedora, el modo particular. Y alguna vez asocié con un dato que me diste en la charla, sin querer, sin pretender que esto tuviera mayor significación, y fue que habías vivido en Brasil no sé cuántos años. Viví 5 años y medio. 5 años en la y medio. adolescencia. Yo creo que esa cadencia brasilera también está en la cadencia oral, pero que de algún modo se transmite también a lo escrito. Y es muy posible. Tiene que ver con la poesía. La génesis de una tonalidad, de una entonación en la escritura, es muy oscura para el que la lleva adelante. Es muy difícil decir cómo aprende uno a escribir. Pero lo cierto es que el rasgo distintivo de ese aprendizaje es el arte de tachar. Saber tachar es poder vivir por un momento una doble emoción, la de descubrir un error y la de presumir ingenuamente que uno no lo va a volver a cometer. Pero ¿qué ocurría? Fíjate vos, cuando yo tuve que aprender portugués para poder sobrevivir en el Brasil en medio de adolescentes crueles que se burlaban de mí porque yo no hablaba bien y porque me costó mucho aprender a hablar el portugués, lo primero que descubrí fue la entonación del portugués, la musicalidad de esa lengua. ¿Por qué? Porque si yo lograba aprender la entonación debida, mi extranjeridad iba a ser menos evidente. Luego, recuperar el español no me costó poco trabajo, porque yo llegué a Buenos Aires en el año 62, fines del 62, con el castellano muy estropeado. Mi mujer, que entonces era mi novia, se reía de mí por los lusitanismos que yo metía en el medio de la conversación y sin darme cuenta que estaba mezclando los dos idiomas. No en vano Alfonso Reyes sostenía con razón que él reputaba más difícil hablar bien dos idiomas que se parecen que hablar dos idiomas distintos, porque cuando las lenguas son muy diferentes uno advierte sus errores. Cuando son muy parecidas, esos errores se enmascaran en la presunción de estar expresándose correctamente. Pero ese mestizaje lo guardaste y llegaste a traductor de Fernando Pessoa. Sí, sí. Semejante autor, sí. Diría, enamoramiento de la obra de Fernando Pessoa surgió en aquellos tiempos como adolescente en el colegio. En el año 1959 llevaba yo 2 años en el Brasil y Fernando Pessoa apareció publicado en Brasil. Aún no era conocido. Se lo editó en ese momento. No en la escuela, no es que te enseñaron en la escuela. No. Apareció editado y mis amigos, aficionados como yo a la literatura, descubrimos la fuerza iluminadora y transfiguradora de su poesía. Yo le contaba a Jorge Ibrahim esta mañana que cuando yo me disponía a traducir el libro del desasosiego, en el año 1996, soñé la noche anterior en la que iba al día en el que iba a iniciar la traducción que conversaba con él. Pessoa era un hombre pequeño, era un hombre de 1,69 m, al sumo 1,70 m. Digo, para la altura de un varón era más bien bajo. En mi sueño
yo hablaba con él levantando el cuello y mirando a un gigante que me preguntaba en portugués de Lisboa, ¿estás preparado? Y yo no atinaba a enunciar una palabra, movía la cabeza, sentía y le decía sí, como un niño que recibe de su padre la autorización para ponerse a caminar. Trabajé 2 años en la versión de ese libro y luego otros 2 en la traducción de su poesía édita. Pero comprendí con esa tarea algo fundamental. Uno, a mi juicio, solo debe traducir de los idiomas en los que ha ocurrido, no de los idiomas que sabe. Yo presumo hablar razonablemente bien el francés y el italiano, pero a mí en italiano y en francés no me pasó nada. A mí me pasó en portugués, yo ocurrí en portugués. Es una lengua que forma parte de mi propia estructura y de mi identidad. De esa lengua yo me atrevo a traducir porque conozco, por la urgencia de haber necesitado expresarme en ella, por la íntima, por el imperativo íntimo de llegar a donde quería con las palabras para ser entendido por mis amigos. Es un idioma que yo puedo decirte que está poblado de secretos que yo escucho. No sé si los develé, pero yo escucho esos secretos. Y bueno, lo traduje a mano. Son 613 páginas las del libro del desasosiego. Yo escribo a mano, pero no pude traducirlo en la computadora ni a máquina porque necesitaba que cada palabra estuviera sopesada por mi mano, que la cadencia de cada frase cumpliera en castellano con esa función de calidez entrañable que tiene en portugués. Seguramente no lo logré, pero me queda un consuelo infinito. Di todo, más no tengo. Qué bueno es. Qué bueno, Sí. ese compromiso profundo. Sí. Es difícil traducir poesía. ¿Cuál es el criterio? ¿Qué es lo que te domina como idea cuando quieres traducir un poema? Claro. La traducción de la obra poética de Pessoa me propuso problemas distintos a los de la traducción del libro del desasosiego, que es de una ensayística lírica, pero es prosa. La traducción de su obra poética sí, me deparó problemas fascinantes, ¿no? Lo primero que yo he tratado de preservar siempre es la musicalidad de su enunciación. La literalidad no conduce a la poesía en la traducción. Hay que moverse en un terreno analógico. Como la poesía de Fernando Pessoa en buena medida es una poesía metrificada, ¿no es cierto?, integrada por octosílabos, septesílabos, decasílabos. Yo quise eso preservarlo, trabajar con decasílabos, octosílabos, mantener la estructura de los sonetos cuando ocurría, y entonces el tema era encontrar en español términos que sin perder musicalidad preservaran el sentido, aunque no la literalidad del enunciado. Fue fascinante, extenuante e imposible. Logré lo que pude y tengo el consuelo de saber que mucha gente descubrió a Pessoa a través de esa traducción que hice de su poesía édita en aquel volumen que se llamó Ficciones del Interludio. Bueno, yo creo que en la Argentina ya está casi como el heredero, el pariente o algo similar, porque Fernando Pessoa y Santiago Kovadlov aparecen la paradoja de mi vida permanentemente relacionados. Sí, la paradoja de mi vida en relación a Fernando Pessoa es esta. Me convertí en un heterónimo más de su obra. Bueno, él tuvo entre los conocidos... Y en una de esas alguien te puso como un heterónimo. Es más, ¿no? Te digo, muchas veces veo sus fotos, conozco su iconografía plenamente, sus fotos me recuerdan a mi padre. El rostro de Fernando Pessoa ¿sí? Es muy parecido al de mi padre. Es pero moreno. Él no tuvo hijos. Él murió soltero, tuvo una vida amorosa muy tormentosa, y yo tuve ocasión, quiero decírtelo, de conocer a su novia. En 1985 en Lisboa se realizó un congreso de pessoanos y un grupo de amigos, José Saramago, David Morón Ferreira, Lobo Antunes, me invitaron ya muy grande, por 90 años estarían. Sí, ella había nacido en 1900, tenía 85 años, 84 en ese momento.
Era una persona encantadora, de una vivacidad notable, y nos contó muchos aspectos de su relación amorosa con él, con yo te diría, un fulgor en sus ojos de mujer enamorada. Fue el gran amor de su vida, el gran fracaso amoroso de su vida. Luego se casó y tuvo 2 hijos con otro hombre, pero realmente Pessoa fue el hombre que ella amó y con el que fue simultáneamente iluminada amorosamente por todo lo que él pudo darle y al mismo tiempo atormentada por lo que no pudo lograr, ¿no? Pero te podría contar miles de episodios que nos llevarían mucho tiempo, no lo voy a hacer, pero sí quiero decirte que ver una mujer enamorada de 85 años, de un hombre que había muerto en 1935 y seguía a su lado, era muy hermoso. Y entonces te sentías de la familia ya. Sí, sí, porque mis amigos Saramago y David Morán y Lobo Antunes me presentaron a ella como un pesoano argentino, ¿no? Y ella en ese momento era muy interesante porque cuando estaba de novia con él, ella no tenía una conciencia plena de su genialidad. Ella lo encontraba inteligente, ingenioso, a tal punto que cuando se entera de que él es 5 poetas, o 6, deja de llamarlo Pessoa y lo empieza a llamar en francés personne, nadie. Nadie. Ella estaba de novia con nadie, con 5. Qué bueno, qué creativo el nombre, porque esto de sumar la llevaba a tantos que no era uno. Bueno, uno de ellos le escribió una carta diciéndole que rompa la relación con Pessoa porque no era recomendable como candidato a ser buen marido. Le hablaba pestes de él. Era el ingeniero naval Álvaro de Campos. Y ella le pregunta un día, mira, me llegó esta carta diciendo barbaridades sobre vos. Y dice, ¿quién es este señor? No tengo la menor idea, le dice, yo no lo conozco. Sé de él, me parece que es un poeta, pero me detesta porque realmente no coincidimos, pero nos vemos muy poco. De manera, ¿pero de dónde sacó mi dirección? Le dice ella. No tengo la menor idea. Genial, genial. En los libros, bueno, muchos libros publicados, aquí no tengo en la mesa todos, por supuesto, señalaba uno que es Ensayo de Intimidad. Y justamente el ensayo que le da el nombre al libro nos pareció interesantísimo, y digo porque lo trabajamos en grupo a ese tema, y esclarecedor. ¿Lo consideras que este último libro que escribiste, La extinción de la diáspora judía, es un ensayo? Sí. Creo que es un ensayo porque, digamos, reúne las condiciones conjeturales que para mí deben distinguir tonalmente al ensayo. ¿Qué es un ensayo? Ahí está. Bueno, te lo decía en parte cuando hablábamos de Massu y puedo en todo caso ampliártelo ahora. En el ensayo, el autor trata de explicitar el impacto que sobre él tienen ciertas ideas. Más que un formulador de conceptos, es un habitante de ciertos conceptos a los que explora para tratar de entender de qué le están hablando. Entonces, no parte de una actitud proposicional de tesis, parte más bien de una densidad problemática que es la que le deparan ciertos conceptos. En este caso, la noción de diáspora para mí. Lo importante es que el libro sostenga en su tono este carácter de búsqueda, de tanteo, de exploración, que se vertebre fundamentalmente como la expresión de un temperamento, mucho más que como la expresión de una erudición consumada, ¿no? En esa medida, el texto es ensayístico, pero además lo es porque ninguna de sus proposiciones aspira a ser apodíctica, definitiva, ¿no? Invita a una discusión. Trata de fijar un punto de vista que se suma a una polémica. De hecho, este libro está estructurado como una discusión con otros pensadores a los que les cedo la palabra para que digan lo suyo y luego cambiar ideas con ellos. Hay en la tradición judía yo te diría un escenario que dice bien de mi propósito. Es la yeshivá. La yeshivá es la escuela, la mesa en torno a la cual se sientan los estudiosos para poder cambiar ideas sobre los matices que depara la palabra de Dios. Lo fundamental es que nadie se arrogue la comprensión de la palabra de Dios.
Porque si alguien entiende a Dios de manera definitiva, uno de los dos está de más, o Dios o el intérprete. Normalmente conviene que el intérprete esté de más. En ese caso, entonces, los restantes miembros de la mesa matizan ese punto de vista con sus propias opiniones. Bueno, es muy interesante este modo de señalar la falta. O sea, algo tiene que faltar. Eso en el judaísmo se llama circuncisión. También, claro, bueno, porque la finalidad, vamos a llamarla teológica de la circuncisión, es mostrar que el cuerpo no se totaliza y que la alianza se pacta con la idea de fijar que uno, en tanto es inconcluso, puede aspirar a una relación con el absoluto sin homologarse jamás con él. Bueno, hacemos una pausa. Magnífico. Y seguimos con esta idea de la falta. Estábamos con el libro El extinción de la diáspora judía. ¿Cuál es la idea? Porque seguramente alguna, si bien no tiene el carácter del enunciado de una teoría filosófica, sino que es un ensayo, ¿cuál es la idea con la cual partes para formular el libro? El tratamiento es filosófico. Yo empiezo por caracterizar la filosofía como la introducción de una pregunta en el cuerpo de un saber consumado. La pregunta irrumpe ahí y quebranta ese saber que de algún modo se postula como suficiente. Mi hipótesis es esta. ¿Qué quiero decir yo cuando hablo de la extinción de la diáspora judía? ¿Que el judaísmo ha terminado fuera de Israel? ¿Que ya no hay más lugar para los judíos fuera de Israel? No. Ha terminado lo que tradicionalmente se ha entendido por diáspora, pero no el judaísmo, ni los judíos. ¿Qué es lo que se ha extinguido? La idea de que la diáspora, como destino de los judíos hasta el arribo del Mesías, que una vez que llegue reconducirá al pueblo judío a la tierra prometida, que no es el Estado de Israel, para esta línea ortodoxa que esto propone. Además, es mirada religiosa. Es una mirada religiosa. La diáspora para esta lectura es una fatalidad solo redimible por la vía religiosa, es decir, con la llegada del Mesías. Mi hipótesis es otra. Yo sostengo que con la creación del Estado de Israel, la vida judía fuera de Israel dejó de ser una fatalidad, es decir, una diáspora. ¿Por qué? Porque Israel le abre a los judíos del mundo dos posibilidades. La de ganar una identidad nacional, si aspiran a ser israelíes, y la de perder una identidad diaspórica desde el momento en que pueden elegir y ya no están condenados a una fatalidad. Si ya la diáspora no es ineludible, quien opte por no ser israelí ya no está más en la diáspora. ¿Dónde está? Yo no lo sé. En Además, ¿dónde está y es judío? Sería la otra pregunta. Es judío. El libro sostiene que el judaísmo pervive como vivencia, como anhelo, como búsqueda, pero ya no se trata de un judaísmo que pueda ser caracterizado por los contenidos tradicionales. Es un judaísmo que mayoritariamente ha dejado de ser religioso. Es un judaísmo que en quienes lo encarnan ya no tiene contenidos culturales. La gente en general dentro de las comunidades judías del mundo postdiaspórico no tiene cultura judía. Tiene, digamos, una pasión gastronómica por el judaísmo. Pero más allá de lo gastronómico, la cultura judía, la religión judía, el conocimiento del hebreo han caído. No obstante, esos judíos postdiaspóricos insisten en nombrarse como judíos. No están dispuestos a renunciar a la palabra judío para decir de sí mismos. Ahora bien, los contenidos de ese judaísmo reivindicado ya no son claros, ya no son los tradicionales y aún no son nuevos. Estamos en una etapa de transición hacia nuevos contenidos que el secularismo hoy caracteriza, pero no termina de definir. Tal vez mañana el judaísmo postdiaspórico tenga otros contenidos afirmativos. Por ahora es pérdida de lo tradicional, reivindicación de la condición judía y ausencia de contenidos diáfanos en esa afirmación de lo judío que se pone de manifiesto con mucha intensidad y contundencia ante el antisemitismo. Cuando surge el antisemitismo, el judío duplica su afirmación como judío.
pero fuera Como del campo... decía alguien que agradecía al enemigo porque lo definía. Claro, pero esto es peligroso. pero por supuesto Ser que no mujer es porque a una la muelen a golpes no es lo mejor, ¿no? Seguro, Lo mejor es que la identidad surja como producto de un autoafianzamiento, de una autoexploración. Extinguida la diáspora como fatalidad, hoy el judío, que tiene identidades nacionales múltiples, norteamericano, francés, italiano, argentino, brasileño, ese judío cuya identidad nacional está resuelta, con respecto al judaísmo tiene una tarea pendiente. Te voy a hacer una pregunta que desde el lugar de la ignorancia, de la mía, por supuesto. Ser judío puede no ser religioso. Así es, esa es mi convicción. Y si no es religioso, no puede, digamos, tomar la definición de judío desde la posición religiosa. Vamos a caracterizar lo religioso. Pero quiero terminar con la pregunta. No implica pertenecer a un Estado, porque puede no estar en Israel, Así es. porque era una alternativa estar en Israel o no estar. Entonces, tampoco la ubicación geográfica define la condición de judío. No necesariamente sabe hablar hebreo. O sea, puede no reunir ninguna de las tres condiciones y ser judío. Así es. ¿Y qué es ser judío? Ser judío, en ese caso, es tarea en busca de un discernimiento nuevo acerca de los contenidos del judaísmo. Parto de una reivindicación, me nombro como judío. ¿Tengo cultura judía? Muy tenue. ¿Sé hebreo? Nada. ¿Quiero ser israelí? No. ¿Reconozco al Estado de Israel? Sí, pero no me identifico con él en términos nacionales. ¿Por qué me digo judío? Por muchos motivos oscuros, tradicionales, familiares, afectivos. Pero aquí es donde cabe volver a la pregunta, a un concepto que vos empleaste. ¿Se agota la religiosidad en la religión? Yo entiendo que no. La religión entendida como una práctica litúrgica de contenidos específicos es una cosa. La religiosidad entendida como una evidencia del vínculo del hombre con el enigma del origen es otra cosa y puede no estar inscripta dentro de un campo litúrgico específico. Muchos pensadores lo han entendido así. Robert Miraji, a quien yo analizo en este libro, es uno de ellos. Pero lo fundamental es esto. Hoy el judaísmo se define fundamentalmente fuera de Israel por la necesidad de encontrar contenidos alternativos a los tradicionales. ¿Lo logrará? Esto es interesante lo que dices, por la necesidad de encontrar. Sí. Pero mientras tanto se está haciendo judío. Mientras tanto se afirma paradojalmente en su judaísmo. Se afirma porque no reniega de ese contenido, pero es un contenido paradójico, extensivo a buena parte de lo que ocurre en otros monoteísmos, por ejemplo el cristiano. La inmensa mayoría de los cristianos reivindican su pertenencia al cristianismo, pero ignoran olímpicamente lo que es el cristianismo. Se afirman como tales sin militar dentro del campo de una cultura cristiana, con formación cristiana cabal. O por ahí no pertenecen, por la diferencia que hacías, no pertenecen a la iglesia cristiana, sino que se definen como cristianos. Se caracterizan, diría yo, y en la medida en que se caracterizan como cristianos, sin que su vida esté inscrita en un contenido explícito de valores cristianos, la pregunta que cabe formularles a judíos y cristianos e islámicos no ortodoxos es: ¿qué hacemos con lo que decimos que somos en un mundo donde las tradiciones ya no rigen como hasta ayer? Señalas una suerte para la definición de esta identidad de alguien que se dice judío, podría ser en relación también a las otras posiciones. Por un lado, sospecho un contexto que hace una tradición, un sujeto sujetado a ese contexto, aunque no lo tenga suficientemente claro, una suerte de elección, yo soy esto, porque la identidad no estaría definida en realidad, sino asumir, y también una suerte de novela subjetiva donde cada uno dirá qué rasgos de esa condición judía se
se le inventa entre comillas, Sí. se la crea a Que esa toma, novela, claro. toma lo que quiere, porque no será lo mismo este hermano respecto al otro, inclusive, en decir yo soy Para la judío. ortodoxia lo que estamos diciendo es totalmente inaceptable y profano. Pero la diferencia entre un ¿Qué sería ortodoxo... profano? Es decir, que está fuera del campo de la fe. La diferencia entre un judío ortodoxo y yo es que él necesita que yo desaparezca. Yo no necesito que él desaparezca. Que haga lo suyo. Mi idea es el pluralismo. Yo estoy de acuerdo con que él, si responde con sus convicciones a una íntima necesidad, que lo practique. Lo que sí me parece problemático es que quiera ser excluyente. Yo lo puedo llamar judío, él a mí no. Tendrá sus razones, yo sé cuáles son. Las mías para llamarlos judíos, ¿sabés cuáles son? Es que no quiero tener razón. No todo. Pero ahí estás señalando otro aspecto que sería el reconocimiento de parte de los otros a tu condición de judío. Sí. Que es otra cuestión. Uno Bueno, es es asumirse, complementario de la que claro, te digo. uno es asumirse, yo soy judío, y el otro es que los otros te reconozcan como tal. Hay que Y añadirle a aquí esto, vienen los otros, la complejidad de los otros. Claro, ¿en qué mundo estamos viviendo? Estamos viviendo en el fin de la modernidad. ¿Qué es la caída de la modernidad? La caída de la creencia de que la razón es redentora. Es decir, que la razón podrá cumplir un papel redencional con respecto a los conflictos de la historia. El primero que lo planteó de una manera muy elocuente en los años 60, 50 fue Albert Camus. Hoy muy leído, en su momento muy renegado. Estamos en un mundo, entonces, el de la posmodernidad, dentro del cual yo inscribo al judío posdiaspórico, que es un tiempo difuso. Es una época muy similar a lo que podríamos llamar el pasaje que en la Alta Edad Media tiene lugar entre el paganismo y la formación de los credos monoteístas en el mundo occidental. Yo creo que hoy estamos viviendo una época en la cual la opacidad que revisten para la inmensa mayoría de los ex creyentes los credos de que provienen, demanda al mismo tiempo un replanteo acerca de cómo se configurará el problema de la fe si mediante la reactualización de los monoteísmos o bien mediante un nuevo encauzamiento donde ya la política no cumple un papel religioso como el que proponía el marxismo, ni el nacionalsocialismo, ni el pensamiento mussoliniano. ¿Y qué papel cumpliría el aspecto económico en toda esta cuestión? Decisivo porque el capitalismo está en el centro del conflicto. ¿Cómo conciliamos hoy democracia y ética cuando la mayor parte de los líderes mundiales han reducido los valores de la democracia a las alternativas de Wall Street? ¿Qué pasa en un mundo donde el capitalismo está en manos, cosmovisionalmente hablando, del mundo financiero? Entonces, esta crisis naturalmente nos lleva a preguntarnos si son de nuevo conciliables capitalismo y desarrollo democrático, liberalismo cultural y prácticas políticas en el mundo capitalista. Son interrogantes. Nuestro tiempo es el tiempo de la duda, pero no metodológica, de la duda que abruma. Otra gran duda es posible evitar las guerras? Pregunta que ya se hacían hace tiempo intelectuales. Mira, vos recordás el diálogo de Einstein con Freud. Sí, y pensando en el conflicto palestino-judío, Sí. israelí, es decir. Bien, vamos a expresar dos cosas. Un diagnóstico a partir de mi experiencia de vida y un deseo, que no tiene que ver con mi experiencia de vida, sino que tiene que ver con el reverso de mi experiencia de vida. La experiencia de vida me dice que el hombre no puede escapar a la guerra. Puede contrarrestarla y combatirla, pero no puede derrotarla. La no guerra, puede eliminarla totalmente. No. Yo creo que no, que nuestra especie no logra vertebrar el desarrollo de sus convicciones sin la exclusión del otro. Sí creo que es posible vivir combatiendo contra esta exclusión, pero sin que la última palabra la tenga la inclusión definitiva del otro en el marco de una relación de paz. Yo creo que la función de un intelectual es denunciar la guerra, combatirla, mostrar su inutilidad y al mismo tiempo admitir que es muy difícil que logremos su derrota definitiva.
por un lado. Mi esperanza es esa, mi deseo es ese. Yo creo que es posible combatir el mal, no es posible vencerlo. ¿Y cómo ves el conflicto? ¿Sí, qué perspectivas? ¿Crees que hay posibilidades de combatir el mal y llegar a instancias Sí, yo de creo que paz las guerras en la región? internacionales han encontrado reconfiguraciones de paz. Después se desplazan a otros terrenos. Yo creo es como que se desplaza un síntoma. Sí, se desplaza un síntoma. Yo creo que el encuentro israelí-palestino va a tener lugar solo en la medida en que el conflicto de la cultura árabe, por una parte, pueda redefinir la violencia que hoy lo caracteriza y los sectores ortodoxos que han ganado protagonismo en Israel, los de la extrema derecha, pierdan ese protagonismo. Toda circunstancia de paz, aún entre los pueblos más enfrentados, es posible. Por ejemplo, Alemania con Inglaterra. Yo creo que es posible encontrar reconfiguraciones del belicismo y de la paz. Lo que no creo que sea posible es terminar con el belicismo en nombre de la paz. En alguna oportunidad hicieron una mesa panel con Masú donde hablaban de Averroes y Maimónides. ¿Qué ideas recuerdas, qué ideas planteaban como eje? Sí, porque partimos estos dos filósofos que el árabe y yo judío. Y los dos filósofos de los cuales hablaban, árabes y judíos. Sí, bueno, el punto de partida que fue sumamente interesante fue la España del período del andaluz, es decir, entre el siglo XI y el siglo XIII. ¿No es cierto? Ese momento en el cual la península ibérica, particularmente en los sectores del sur, se convierte en un punto de convergencia entre prácticas religiosas y culturales con capacidad de interpenetración e interdependencia mutua. Nosotros quisimos reivindicar ese espíritu, su necesidad, mucho más que su perdurabilidad, su necesidad. Y lo hicimos de un modo que creo que fue probatorio de nuestra convicción de que valía la pena. Yo hablé desde Averroes y él habló desde Maimónides. Las confluencias entre ellos eran notables. Maimónides escribía en árabe, que era la lengua culta de la época. Averroes, médico, como también lo fue en buena medida Maimónides, hombres de ciencia capaces de encontrar en el conocimiento una condición de posibilidad de la convivencia, porque los dos practicaron esta convicción. Quien aprende no sabe, quien no aprende sabe. Hay que liberarse del saber, es decir, de la ignorancia, para seguir ese camino maravilloso que de algún modo formidable plantea un poquito después Santo Tomás, que es la idea de que a medida que un hombre aprende, ignora mejor. Se trata de eso, de aprender a ignorar mejor. La docta ignorancia de Nicolás de Cusa, cuando él habla de la docta ignorancia, se refiere a esta enseñanza primordial de Santo Tomás. ¿Cómo sabemos que estamos frente a un hombre culto? Porque no ha sacralizado su saber, es decir, no es un erudito. Vacila. Porque no lo ha cristalizado, no lo ha encerrado. Hay un lema de Oscar Wilde con el que yo coronaría estas reflexiones. Es conveniente ser un poco improbable. Está bueno, o sea, no aferrarse a decir, esta es mi verdad y tengo la razón. No, el hombre sabio no hace eso. No. Y la tarea de Barenboim con Said, bueno, está maravilloso. Y la orquesta formada por músicos israelíes y palestinos, yo lo admiro. Justamente hace unos días antes de partir de Buenos Aires para acá, recibí una invitación del director de la revista del Teatro Colón y de la comisión directiva del teatro para decirme que Barenboim el año próximo vendrá a Buenos Aires y que me invitaba a integrar un panel de discusión sobre problemas contemporáneos relacionados y no con la música. Tocar con él va a ser maravilloso. Bueno, esto ya que hablas de tocar, ¿cómo es el grupo que tienes de música
y poesía. ¿Cómo sigue funcionando? Porque también Sí, varios años. 15 años ya, como estamos... tu propio programa. Somos gente persistente. Época. Bueno, yo tengo un grupo y una banda más recientemente de jóvenes. El mayor de ellos tiene 36 años. Es un sexteto donde yo también leo poesía. Son todos jóvenes, ellos tocan música contemporánea, pero blues sobre todo, jazz y rock and roll. ¿Y invitaron a este anciano a leer con ellos. ¿Qué instrumentos? Mira, la gama musical del sexteto va desde la batería al piano eléctrico, la guitarra eléctrica, el contrabajo, clarinete y saxo. Es una banda de ¿Y el 6 repertorio chicos. por dónde Desde el anda? blues al rock and roll y la música bueno. de fusión contemporánea. En cambio, con mi trío, integrado por dos talentosísimos músicos como son César Lerner y Marcelo Mogilevsky, más allá de la producción musical que cada uno de ellos tienen, hemos integrado un trío cuya finalidad es presentar 2 lecturas de grandes escritores. Una realizada desde la interpretación musical de sus textos, la otra desde mi voz, leyendo y diciendo su literatura. Tenemos 3 espectáculos. ¿Qué escritores? Bueno, tenemos a Borges en un espectáculo que se llama Lo que Borges nos contó, otro que se llama Un tal Julio, dedicado a Cortázar, y un tercero que se llama Informe Pessoa, donde tomamos la poesía de Fernando Pessoa. Estos espectáculos los hemos hecho a lo largo y a lo ancho del país, seguimos haciéndolos y tenemos la esperanza de poder preparar un 4º espectáculo en el transcurso del año que viene. Buenísimo. Quiero volver al libro porque estás presentándolo aquí en Tucumán, está en las librerías de Tucumán para quien quiera acceder y me gustaría que me cuentes qué pasó cuando cerraste el libro, cuando lo escribiste, porque te llevó mucho tiempo esto y seguramente no fue lo mismo las sensaciones y los sentimientos al iniciar que al terminar, y además hay muchas voces en el libro, que claro que las voces son las que están aquí con las que dialogas, pero seguramente hubo muchas otras y con las cuales discutiste o te sentiste marcado, tanto familiares como no familiares. Es una pregunta muy sensible y yo te la agradezco profundamente. Normalmente las preguntas criminales que se le hacen a un escritor es, bueno, ya lo publicó, ¿cuál es el próximo? ¿No? En ese tono verdaderamente arrasador, ¿no? Como si uno fuera un semental, ¿no? No, ¿qué próximo? Yo qué sé lo que voy a hacer, estoy perdido, escribí un libro, no sé qué voy a hacer. Pero este libro nació de un desvelo inicial. ¿Soy un judío diaspórico? ¿Qué es lo que me definiría como tal? ¿El hecho de que no esté en Israel? Israel para mí no formaba parte de un centro, no es un centro respecto del cual hay una periferia, es parte de una periferia sin centro. Bueno, el libro nace, como todo libro, de apuntes convulsivos que voy tomando a partir de esta pregunta que me formulé. Tomados, pero te diría, hasta en infinidad de lugares geográficos. Escuchando un quinteto de cuerdas en Londres, donde vive mi hijo. Caminando por una calle de París, viajando por Catamarca. Esa actitud febril con que uno va siendo interrogado por su tema, que de pronto se aproxima, luego uno lo pierde. Era indispensable, como tantas veces me ocurrió, no pretender introducir orden antes de que exista el caos. Pero con un libro de antecedente de el de Moisés. Sí, este libro forma parte de una trilogía que es Lo Irremediable, algunos capítulos fundamentales del Enigma del Sufrimiento y este. Y también 2 o 3 capítulos del Silencio Primordial. Digamos que en mi trabajo, para decírtelo sucintamente, yo reconozco 3 vertientes en la prosa. Los ensayos políticos, entre los cuales están los apremios del día y el miedo a la política, los ensayos filosóficos, que son los que te acabo de mencionar, y los ensayos estrictamente literarios, que son ensayos de intimidad, una biografía de la lluvia,
la nueva ignorancia y sentido y riesgo de la vida cotidiana. Al parecer esas son las tres líneas por donde se ha ido ramificando mi trabajo en prosa independientemente de la poesía. Pero el libro fue naciendo a ciegas, como yo creo que debe nacer. Y luego viene el tema que cinematográficamente llamaríamos el montaje. ¿Cómo se hace para vertebrar en una secuencia progresiva en términos de tensión y de argumentación aquello que ha caído como un aluvión sobre el papel, teniendo forma tenue e intensidad excesiva? Trabajé 5 años, 3 estudiando, 2 buscando el tono del libro y su estructura, es decir, su secuencia narrativa. Primero la secuencia, después el tono. Yo quería infundirle un tono polémico, es decir, tenso. Para eso necesitaba un fraseo corto y al mismo tiempo muy alternado entre la interrogación y la afirmación. Bueno, la composición me demandó mucho tiempo, pero el placer de un escritor es buscar, como diría Van Gogh, su propio amarillo. Su propio amarillo. Sí. ¿Lo encontraste? A veces creo que sí. ¿Sentiste que lo encontraste? Sí, a veces tengo la impresión de que la obra de uno a los 70 años uno ya puede creer con cierto grado de prudencia que ha dicho por lo menos la mayor parte de lo que aspiraba a decir. La obra de un escritor no es exactamente aquello que uno imaginaba, es lo que ha podido ser. Yo escribí un poema que se llama Yom Kippur, Día del Perdón, y dice así: mi hija, Señor, no es como yo la quise, ni yo, Señor, como ella me soñó. Aún así, sentados y en ayunas, los 4 juntos miramos televisión. Qué bueno. Es lo que tengo, lo que pude hacer y lo valoro. Y claro, lo valoro, es mío. Claro, porque ser desmentido con respecto a la idealización es ser libre. Si no, uno queda sometido absolutamente a la presunción de que su ideal lo ha hipotecado en el fracaso. La tarea del filósofo no necesariamente está ligada a la política partidaria. No. Complejo esto, porque a veces la política partidaria, que además cursa por caminos de la emoción, no siempre de la racionalidad y no siempre de los ideales, puede atentar contra la posibilidad de empatía del producto filosófico. ¿Cómo vives esta cuestión, ya que has incursionado, al menos en la adición, a un partido político, sí, del cual algunos pueden no acordar, pueden por criticarte, pueden, y por otro lado está toda la valoración del producto filosófico, pero que no necesariamente se separa, a veces tiñe lo ideológico, tiñe lo intelectual. Otra buena cuestión. Mira, yo creo que no hay vida democrática en sentido republicano sin partidos políticos. Yo considero a los partidos políticos indispensables, absolutamente indispensables. Uno de los dramas fundamentales de la Argentina contemporánea es el carácter tenue de su estructura político-partidaria. De manera que para mí la democracia republicana pide partidos sólidos. Tal vez no una fragmentación de partidos tan pronunciada como la que hoy sufrimos, sí la existencia de partidos con gran capacidad de aglutinar al mayor número posible de adhesiones para generar esa alternancia que tiene como eje vertebrador la noción de centro. A mí me parece indispensable que haya una centroderecha y una centroizquierda, pero eso significa que el centro decide. ¿Qué es el centro? El centro es el repertorio de valores republicanos que le permiten a la democracia plebiscitaria sostenerse en el terreno de la alternancia y de la ley. De esa manera, la derecha matiza al centro con sus propuestas y la izquierda matiza al centro con sus propuestas. Cuando la derecha y la izquierda se acusan recíprocamente de fascistas o estalinistas, olvidan al centro.
Es decir, no son expresión del centro. Que el centro lo planteas como un espacio vacío posibilitando un encuentro. Es el espacio republicano. Instituciones, constitución y ley. Ese es el espacio del centro. Ser un hombre de centro significa ser un republicano, pero para ser un republicano en el orden político hay que ser de centro izquierda o de centro derecha. Es decir, hay que matizar el espacio político. Ahora bien, yo creo que si los partidos políticos son absolutamente necesarios desde el punto de vista democrático republicano, no ser un hombre de partido significa estar a favor de la política en el orden del debate. La función de un intelectual es recordarle a la derecha cuando no es centro-derecha y a la izquierda cuando no es centro-izquierda. Para eso es necesario ser libre, porque si yo critico a la centro-derecha desde la centro-izquierda, puedo ser tenido por alguien que aspira a ocupar el espacio político del otro. Yo tengo discusiones permanentes con los representantes de ambas tendencias, pero no soy un hombre de partido porque fundamentalmente mi vocación es analizar la política y no protagonizarla desde un partido. No es mi vocación. Más de una vez, te confieso, me han dicho, bueno, vos tendrías que estar militando. A mí me aburre la militancia. Yo puedo votar por un partido, pero no puedo militar. ¿Sabes por qué? Porque el único poder que me erotiza es el de la palabra. Bueno, y eso se nota con toda la producción que tiene. Hacemos un breve intervalo, ya hemos llegado al final de la entrevista. Muchas gracias.